Ok, hermanos, quiero que compartan este material en sus grupos, sus perfiles, y no se olviden, suscríbanse al canal Apología Adventista. Ese es mi canal oficial en YouTube, Apología Adventista. Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta ocasión. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de los inconvenientes, Señor, hemos podido llevar a cabo esta transmisión. Bendícelo, danos sabiduría para que podamos entender este mensaje, lo podamos asimilar. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje, a nuestros hermanos y amigos, que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, necesito que tomen sus Biblias, hermanos, porque necesito que este mensaje lo podamos entender. Así que quiero que vaya inmediatamente a buscar su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Quiero que hablemos, hermanos, de los tres Elías. Hermanos, hay muchos temas, hermanos, que a mí me gustan, pero este es el que más me parece a mí, el que más me gusta a mí, hermanos. Hablar del Elías. Hermanos, ustedes saben de que yo vivo en un país donde la calor es muy extrema y estos cambios de temperatura, hermanos, que de repente llueve y de repente hace calor y eso me afecta mucho en la garganta y por eso es que muchas veces ando mal en la garganta. Aunque uno se cuide, por más que se cuide uno, hermanos, siempre los cambios de temperatura. Así que, hermanos, quiero que tomen en cuenta eso, hermanos, valoren el material que vamos a presentar en esta ocasión, que es un material sólido de profecía. Hermanos, la Biblia habla de tres Elías. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. La Biblia habla de tres Elías. Vamos a ver a grandes rasgos cada uno de estos tres Elías, porque quiero espaciarme más en el tercer Elías, ya que ahí hay cierta confusión en muchos hermanos y cierta confusión en algunos grupos que tienen un concepto errado de lo que es el tercer Elías. ¿Están de acuerdo, hermanos, en el primer Elías, en el segundo Elías, pero en el tercer Elías como que hay un poco de confusión entre el adventismo? Así que me voy a espaciar más en el tercer Elías, pero vamos a hablar de los tres Elías. La Biblia, hermanos, habla de tres Elías. Esto se le conoce como profecías tipológicas, o sea que profecías que tienen doble cumplimiento y algunas profecías tienen hasta tres cumplimientos. Y en este caso, hermanos, vamos a hablar de el Elías. La Biblia, hermanos, habla de tres Elías. Y quiero, hermanos, que anoten las citas bíblicas, porque en este estudio, hermanos, vamos a usar Biblia y espíritu de profecía. Recuerden, hermanos, que están en un canal adventista del séptimo día. Nosotros, los adventistas, usamos la Biblia para establecer doctrina y el espíritu de profecía para amplificar lo que dice el texto bíblico. Así que vamos a usar dos fuentes, Biblia y espíritu de profecía, porque necesito, hermanos, que comprendamos esto. El primer Elías, hermanos, es el Elías el Tisbita. Este es el primer Elías, Elías el Tisbita, el que se levantó en los días de la apostasía del rey Acab y la reina vil llamada Jezabel. Esto lo encontramos en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. Este es el Elías el Tisbita. Dios levantó al profeta Elías en un tiempo de apostasía y de rebelión en los días del rey Acab. Y noten cómo dice 1 Reyes 17:1, dice:
Entonces Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí encontramos el Elías el tisbita. Es el primer Elías. Quiero que anoten estos detalles. El primer Elías es el Elías el tisbita, que Dios lo levantó en una época de extrema apostasía. Ustedes pueden leer el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 18 de Primera de Reyes, y ustedes van a divisar ahí cómo Israel había caído tan bajo en apostasía. Israel se había olvidado de los mandamientos de Dios, así que Dios levanta al profeta Elías para denunciar esta apostasía y esta unión ilícita entre el rey Acab, el rey de Israel, y una prostituta llamada Jezabel. La Biblia dice que esta era una unión ilícita y que Jezabel era que manipulaba al rey Acab para que el rey Acab hiciera lo que ella decía. Esto dice 1 Reyes 21:25. 1 Reyes 21:25 dice, noten cómo describe esta relación impía. A la verdad, ninguno fue como Acab. Noten cómo se describe, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea que esta era una unión ilícita, era una unión impía. Y esta unión había llevado a Israel a una extrema apostasía. Y Dios levantó a Elías el tisbita para denunciar esta terrible apostasía. Y Elías no tuvo miedo en denunciar esta apostasía. Noten cómo dice la sierva del Señor, noten cómo el Espíritu de Profecía amplifica esto. Profetas y Reyes, página 88, párrafo 3. Hablaré despacio, hermanos, por mi garganta. Así que espero que comprendan que hacemos un gran esfuerzo para poder hacer esta clase de presentaciones. Profetas y Reyes, página 88, párrafo 3. Noten cómo describe el valor y la valentía de este profeta de Dios. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Me llamó la atención cómo esta cita inicia. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Imaginemos, los hermanos, que hoy muchos predicadores, cuando predican algo que en el pasado lo predicaron fuerte y hoy lo predican suave, pidiendo disculpas. ¿Qué profeta anduvo pidiendo disculpas a la hora de presentar su mensaje? Aquí dice que Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición, o sea que de repente apareció para denunciar la apostasía del rey Acab. Y dice la cita, uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado para que hablase. O sea, Dios le había dado autoridad a Elías. Alzando la mano hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel. Declaró, vive Jehová, Dios de Israel, que delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, Elías no anduvo con rodeo. Elías no anduvo disculpándose. Mira, rey, acá te quiero pedir disculpas porque hablé muy fuerte de esta manera o hablé muy directo, negativo. Dice que Elías no pidió disculpas. Hermano, yo me quedé impactado cuando leí esta cita. El profeta de Dios no anduvo pidiendo disculpas ni anduvo retractándose. Esta cita está, la que les acabo de leer, está en el libro Profetas y Reyes, página 88, párrafo 3. Este es el primer Elías.
el Elías el Tisbita. Ahora, ¿cómo era la alimentación de este profeta? Porque es importante, hermanos, hablar de la alimentación que tenía este profeta de Dios. Porque al hablar de Elías, tenemos que incluir la alimentación. Y quiero que anoten estos detalles, hermanos. La alimentación es parte del Elías. Ahora, ¿cuál era la dieta alimenticia de Elías el Tisbita? Y vamos a leer dos citas, hermanos, para que comprendamos lo que trato de decir. Elías, hermanos, al principio de ser llamado a su ministerio, la Biblia dice que Elías era carnívoro, comía carne. Pero un poco después de haber sido llamado a su ministerio y un poco antes de ser llevado al cielo, a Elías se le cambió su régimen alimenticio. Voy a repetir este punto, hermano. Elías, al principio de su ministerio, cuando fue llamado por Dios, la dieta alimenticia de Elías el Tisbita era carnívora. Y un poco antes de ser llevado para el cielo, porque la Biblia dice en 2 Reyes 2:11, dice que Elías fue trasladado vivo en un carro de fuego al cielo. Eso lo dice 2 Reyes 2:11. Le voy a leer la primera cita, 1 Reyes 17:6. Noten cómo era la alimentación de Elías al principio. 1 Reyes 17:6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. O sea que Elías comía pan y carne. Noten cómo dice el texto. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea que Elías era un carnívoro, comía carne. El profeta de Dios era carnívoro, comía carne. Pero noten ahora el siguiente versículo. Un poco antes de ser llevado para el cielo en un carro de fuego, la dieta alimenticia a Elías se le fue cambiada. ¿Dónde dice eso? 1 Reyes 17:6. Y vamos a ver de que la carne le desapareció de su régimen alimenticio. 1 Reyes 17:6. Y los cuervos le traían pan y carne. No es esa la cita, hermano. Les voy a leer. Me he equivocado de la cita, se la voy a buscar. Hay una cita donde dice que Elías se le cambió su régimen alimenticio. Noten cómo dice. Esta cita está en 1 Reyes 19:6. 1 Reyes 19:6 dice así: entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Pero qué pasó con la carne? Aquí dice que la carne le desapareció de su régimen alimenticio. Ahora, estos detalles, hermanos, son bien importantes. Hagamos un repaso. El Elías el Tisbita se levantó en un tiempo de gran apostasía y denunció la relación impía entre Acab y Jezabel. El régimen alimenticio de este profeta, al inicio de ser llamado a su ministerio, era que comía pan y carne, o sea que era carnívoro. Pero un poco antes de ser llevado al cielo, su régimen alimenticio fue cambiado. Dice que se le suprimió la carne. Dice que comía pan y agua. Ahora, veamos el segundo Elías. Vamos a grandes rasgos, hermanos, porque mi interés es pasearme en el tercer Elías. Pero estamos poniendo la base para que podamos comprender lo que voy a hablar al final. El segundo Elías, hermanos, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, es el segundo Elías del Nuevo Testamento.
El profeta Malaquías había profetizado aproximadamente 400 años antes de la aparición de Juan el Bautista. Y noten cómo dice Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: esta es la profecía de la venida del segundo Elías. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí habla el profeta Elías. Aquí habla Malaquías de la venida del profeta Elías. Este, hermanos, no es el Elías el tisbita, porque recordemos de que él ya había sido llevado al cielo. Eso lo dice Segunda de Reyes 2:11. Aquí Malaquías está hablando de una profecía referente a Juan el Bautista. ¿Cómo lo comprobamos? Lucas capítulo 1, versículo 16 al 17. Del Elías que está hablando Malaquías es de Juan el Bautista. Y dice aquí Lucas: él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Noten, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas aquí está hablando de Juan el Bautista. Lucas está hablando del nacimiento de Juan el Bautista y le llama que él iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. Y la función de este profeta, o sea, de Juan el Bautista, es que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Esta es una referencia a cómo el mensaje de Juan el Bautista era de que iba a llevar a los judíos otra vez a la Torá, a lo que enseñó a Abraham, a lo que enseñó Isaac, esos eran los padres, a lo que enseñó Moisés en la Torá. Pero noten cómo dice: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que la función de Juan el Bautista era preparar el camino para la primera venida de Jesús. O sea que Juan el Bautista iba a ser un reformador. Noten cómo dijo Jesús hablando del ministerio y la obra de Juan el Bautista. Mateo 17, versículo 10 al 13. Estas citas, hermanos, es importante que ustedes las anoten para que ustedes puedan corroborar esto, porque esta historia de Elías es una historia tipológica, es una historia convertida en profecía. Mateo 17, versículo 10 al 13, noten cómo Jesús se hizo referencia a Juan el Bautista. Entonces sus discípulos le preguntaron, noten este detalle importante, hermano. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Si no quisieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos, noten que los discípulos captaron el mensaje. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Quién es el Elías, hermanos? Juan el Bautista. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Repita conmigo, hermano. El Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Si analizamos de que el Elías del Nuevo Testamento es Juan el Bautista, ahora necesitamos saber cuál era la alimentación de Juan el Bautista, del Elías del Nuevo Testamento. Noten cómo dice Mateo capítulo 3, versículo 3 al 4. Mateo capítulo 3, versículo 3 al 4. Ahora estamos viendo la alimentación de Juan el Bautista. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto,
preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hermanos, noten que Juan el Bautista era un reformador, igual como Elías el Tisbita. Su vestimenta era idéntica a la que usaba Elías el Tisbita. Dice que usaba una vestidura de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esto lo explicamos, hermanos, en una presentación de que ha habido un compendio sobre cuál era la alimentación de Juan el Bautista. Si en verdad Juan el Bautista comía langostas, una especie de saltamonte de insecto que aún existe en las tierras de Palestina y Israel. Algunos creen de que la palabra langosta significa que Juan el Bautista comía insecto. Pero saben, hermanos, que hay una extensa tradición de que esta palabra langosta debe de interpretarse figurativamente. Y hay una gran extensidad de comentarios donde sostienen de que estas langostas era una especie de vegetal y de algarroba. La palabra griega que se usa aquí para langostas es acris, y en la mayoría de casos se usa para hablar de estos insectos como son tipo como saltamontes. No sé si ustedes ya han ido a las milpas, hermanos, que hay una especie de saltamonte que se comen la agricultura. Entonces muchos teólogos y eruditos sostienen de que Juan el Bautista comía esa clase de insecto. Pero hay una extensa información de que esto no se debe interpretar literal, sino que es un símbolo para representar de que Juan el Bautista comía alguna especie de vegetal. Alguna tradición dice que eran algarroba, y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Es imposible, hermano, es imposible que Juan el Bautista comiese insecto. Por eso es que esta palabra langosta debe de interpretarse, es un símbolo de una especie de vegetal que se le conoce como algarroba. Noten cómo dice esta cita, me llamó la atención lo que dice esta cita. Consejo sobre Salud, página 71, párrafo 4, dice: noten qué es lo que comía Juan el Bautista según el Espíritu de Profecía. Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, o sea que Juan el Bautista se vestía sencillo. Un vestido fabricado de pelos de camello fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para las demás gentes. Su alimentación, noten, hermanos adventistas, su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquier. Estoy leyendo esta cita, está en Consejos sobre la Salud, página 71. Y el comentario bíblico adventista lo corrobora. Hermanos, si ustedes tienen acceso al comentario bíblico adventista, el comentario bíblico adventista sobre la palabra langostas, acris en griego, da una gran información extensa, como de 5 páginas, de fuentes de padres de iglesia, de patrística y de historiadores de todas las edades, donde demuestran de que lo que comía Juan el Bautista no eran insectos, sino que eran algarrobas, era una especie de vegetal. O sea que Juan el Bautista era vegetariano, comía algarrobas y miel silvestre. Ahora, al analizar, hermanos, el mensaje que transmitía Juan el Bautista no era también un mensaje de amor y paz como lo presentan hoy muchos predicadores. Hay que hablar de amor, no hay que hablar la verdad porque la gente se va a molestar. Veamos cuál es el mensaje de Juan el Bautista.
Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Noten que el mensaje de Juan el Bautista era ¿qué? Era un mensaje de arrepentimiento. Denunció también, hermanos, la apostasía y la unión ilícita entre el rey Herodes y Herodías. Noten que hay un paralelo sorprendente entre Juan el Bautista y Elías el Tisbita. Elías el Tisbita denunció la apostasía y la unión ilícita entre el rey Acab y Jezabel. Ahora Juan el Bautista denuncia la unión ilícita que había entre el rey Herodes y Herodías. Era una reina vil también. Ahora, ¿por qué murió Juan el Bautista? Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículo 1 al 10. Juan el Bautista, hermanos, murió por decir la verdad. A Juan el Bautista lo mataron por decir la verdad y por denunciar la apostasía y por denunciar esta unión ilícita entre el rey Herodes y Herodías, porque Herodías había caído en adulterio con Herodes porque su propio esposo se llamaba Felipe, o sea que era una unión ilícita, era una unión impía. Y Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, la denunció también. Y noten cómo murió Juan el Bautista y quiénes estuvieron implicados en esta muerte de Juan el Bautista. Y vamos a ver de que hubo una triple alianza con la muerte de Juan el Bautista. Mateo capítulo 14, versículo 1 al 10 dice, vamos a leer hasta el versículo 10 para que ustedes capten lo que está pasando aquí. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. O sea que esta mujer estaba en gran adulterio. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle. Noten qué interesante, hermano, porque Juan denunciaba el pecado y la apostasía de esta pareja impía, dice, y Herodes quería matarlo. Yo imagino que cuando Juan el Bautista predicaba y escuchaba estas palabras Herodes y Herodías, yo digo que estos hombres se han de haber puesto furiosos, porque dice que y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Y ahora noten cómo el diablo hace o trama cómo matar al profeta de Dios. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, o sea que el diablo no pierde ninguna oportunidad, hermano. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija, noten que aquí hay una hija. Vemos al rey Herodes, el rey político de Roma. Tenemos a una prostituta, igual como Jezabel, que se llama Herodías, y tenemos a una hija. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio. ¿Noten de quién era hija? De Herodías. Y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, o sea, la hija, ella, instruida primero por su madre, noten que en esta unión impía, quien dominaba era también la madre. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció
Pero a causa del juramento y de lo que estaban en la mesa, mandó a que se le diese y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Es tremendo, hermanos. Dice el Espíritu Profecía que cuando en esa sala estaban todos los demonios celebrando el triunfo, se gozaban al ver de que el profeta de Dios le habían cortado la cabeza. O sea que fue una escena satánica, que al momento le llevaron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Fue una escena macabra, dice el Espíritu Profecía, en el deseo de toda la gente. Tremendo. Pero noten los elementos. El profeta de Dios denunciaba el pecado y la apostasía. Esto no le gustó al rey Herodes ni a Herodías. Entonces el diablo usó una oportunidad, y esto no lo dejaron pasar, de matar al profeta de Dios en un cumpleaños. Pero dice el texto bíblico que la hija le fue a consultar primero a la madre y la madre le dijo, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. O sea que hubo una triple coalición, una triple alianza con la muerte de Juan el Bautista. ¿Saben de qué es lo mismo que pasó en los tiempos de Elías el Tisbita? En los tiempos de Elías el Tisbita también hubo, hermanos, una coalición. Acab, el rey de Israel. Teníamos también Jezabel y los falsos profetas de Baal. Todo hay un paralelo exacto. Juan el Bautista, el segundo Elías, se levantan tres enemigos, Herodes, Herodías y la hija. Y en ese cumpleaños le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Pero la pregunta es ¿por qué? Simplemente porque Juan el Bautista denunciaba el pecado y la apostasía. ¿A quién le va a gustar eso, hermano? Es lo mismo hoy, hermanos. Hoy predicar temas sólidos y fuertes, directos, que hablan de cosas que están mal en la iglesia. Hay muchos que no les gusta eso. Porque decir la verdad, hermanos, trae problemas. Siempre ha sido así, sí, trae problemas de predicar la verdad. Entonces, hermanos, es bien importante que tengamos ese punto, hermanos. El Elías del Nuevo Testamento denunció también la apostasía. No tardó el diablo, hermanos, en levantar esta misma coalición impía para matar al profeta de Dios. Y en efecto, hermanos, y esto es lo que pasó, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Quiero que nos espaciemos, hermanos, en el tercer Elías. Ya vimos a Elías el Tisbita, ya vimos a Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento. Ahora quiero que hablemos del tercer Elías. Ok, quiero que se concentren, hermanos, porque esta información es interesante. Hay algunos grupos religiosos que dicen de que el tercer Elías tiene que ser también un hombre, literal, como fue Elías el Tisbita y como fue Juan el Bautista. El tercer Elías dicen de que tiene que ser un hombre. Hay anda un grupo diciendo que el tercer Elías es Víctor Tacho Utef, el que fundó el movimiento separatista llamado la Vara del Pastor. Ellos sostienen de que si Elías el Tisbita era un hombre literal, Juan el Bautista era un hombre literal, también el tercer Elías tiene que ser un hombre literal. Ellos le aplican esa profecía a Víctor Tacho Utef. Es el que fundó la Vara del Pastor, o más conocido como los Davidianos Adventistas. Alerta con estos grupos, hermanos, en sus iglesias, alerta. Ancianos de iglesia, ministros, pastores, alerta con estos grupos. Quiero decirles, hermanos, que es un gran error aplicar el tercer Elías a un hombre literal. Es un gran error. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando hablamos de profecía apocalíptica, estamos tratando con símbolos. Lo literal se transforma en simbólico en profecía apocalíptica. O sea que en Apocalipsis no estamos hablando literal. Vamos a ver de que el tercer Elías es simbólico. La Jezabel también es simbólica. Y el rey Acab también es simbólico en profecía, porque lo literal se transforma en simbólico en profecía. Por eso se llama tipología. La historia se convierte
en profecía y lo literal se transforma en simbólico. ¿Cuántos se están entendiendo lo que quiero decir, hermano? Necesito ver ahí sus comentarios. ¿Cuántos se están captando el mensaje? Por eso se llama tipología. Repita conmigo, hermanos, ahí donde usted está escuchando este mensaje. Tipología. Porque la historia tiene un cumplimiento espiritual y apocalíptico cuando hablamos de profecía apocalíptica. Ahora, vamos a ver, hermano, que el tercer Elías no puede ser un hombre literal en singular. Vamos a ver de que el tercer Elías debe de interpretarse simbólicamente. Ahora, ¿dónde esperamos encontrar al tercer Elías? En Apocalipsis. No hay otro libro, porque el clima de los eventos finales están en Apocalipsis. O sea, no voy a buscar al tercer Elías en Mateo ni en Juan. El tercer Elías, hermanos, está en Apocalipsis. El tercer Elías, hermanos, no es un hombre, sino que es un grupo de personas. O sea, en otras palabras, el tercer Elías es un remanente que predica un mensaje para preparar el camino para la segunda venida de Cristo, así como lo hizo Juan el Bautista al preparar el camino para la primera venida de Jesús. Voy a hacer una repetición, hermanos, porque necesito que este tema quede claro. Ok, espero, hermanos, que estén compartiendo este material. Compártanlo con sus grupos, compártanlo. Y no se olviden de suscribirse al canal. Es un paréntesis, hermano. El tercer Elías del tiempo del fin no es una persona, sino que es un grupo de personas, representa a un remanente que predica un mensaje y que este mensaje prepara el camino para la segunda venida de Cristo, así como Juan el Bautista, el segundo Elías, preparó el camino para la primera venida de Jesús. El paralelo es sorprendente, es un triple paralelo. Ahora, ¿dónde esperamos encontrar al tercer Elías en Apocalipsis? Solamente hay un mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Jesús. ¿Y cuál es ese mensaje? Los mensajes de los tres ángeles, hermano. Repita conmigo, hermanos. El mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Jesús es el mensaje de los tres ángeles. O sea que el tercer Elías es el remanente que predica este mensaje de los tres ángeles. Y no necesitamos dar otra interpretación al texto bíblico, porque después de que se predican los mensajes de los tres ángeles, se ve a Cristo viniendo por segunda vez en las nubes del cielo. Hermano, yo no sé por qué hay gente que le busca 5 patas al gato, 6 patas al gato, 18 patas al gato, 40 patas al gato, cuando las cosas están bien sencillas de entenderse, hermano. No necesitamos ni ser eruditos, ni teólogos, ni tener un PH para poder entender estas cosas tan sencillas. Lo que necesitamos es hacer una hilación de textos y comparar textos bíblicos donde se hablan del mismo tema. Y después irnos al espíritu de profecía. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Jesús? Es el mensaje de los tres ángeles. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 6, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿quiénes predican este mensaje? Dice que hay un ángel que predica el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto no es solamente una persona, sino que es un grupo de personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque quienes predican el evangelio, noten quiénes son. Mateo 28, 29, Mateo 28, 19 dice: ¿quiénes son los que predican el evangelio? Es ilógico, no es una persona, sino que es la iglesia que está a nivel mundial, porque si el evangelio va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, significa que
los que predican este mensaje es un remanente que está en todo el mundo. Ahora, ¿quiénes son los que predican el Evangelio? Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que la predicación del mensaje del tercer ángel, la predica un grupo de personas, o sea, un remanente. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. O sea que los ángeles de Apocalipsis 14 son simbólicos. Representa un remanente que predica un mensaje y que este mensaje prepara el camino para la segunda venida de Jesús. Otra cita que demuestra que el evangelio lo predican personas, un remanente. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo que mencionan los mensajes de los tres ángeles, pero en diferentes palabras, porque el evangelio tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que este remanente es mundial, el que predica los mensajes de los tres ángeles. Porque el tercer Elías, hermanos, es un remanente. No es una persona como dicen los de la vara del pastor o los davidianos, que es un hombre. Eso no cuadra, no tiene sentido. Porque estamos tratando con símbolos apocalípticos. Los ángeles son simbólicos. Representa un remanente que predica un mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Porque después de que se predican los mensajes de los tres ángeles, noten, miren lo que ve Juan. Apocalipsis 14, versículo 14. Esto es después de que Juan divisa los mensajes de los tres ángeles. Ahora noten qué es lo que presenta. Presenta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14, versículo 14 dice: miré. ¿Después de qué miró? Después de los mensajes de los tres ángeles. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Es la misma descripción que se da en Apocalipsis 19, 11 hasta el 18. Porque el tercer Elías, hermanos, es un símbolo del remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. O sea que si usted predica los mensajes de los tres ángeles, es el tercer Elías. Si yo predico los mensajes de los tres ángeles, soy el tercer Elías. O sea que si alguien en la iglesia, y voy a decir un detalle bien importante, hermano, mire, si alguien forma parte de la iglesia adventista, esto voy a decir bien delicado, me voy a meter en agua caliente, pero hay que decirlo, hermano. Si usted forma parte de la iglesia adventista, yo sé que la mayoría de hermanos que me están viendo son adventistas del séptimo día. Si usted forma parte de la iglesia adventista del séptimo día, pero no está predicando el mensaje de los tres ángeles, usted no es el tercer Elías, o usted no forma parte del tercer Elías. Usted pertenece a una iglesia evangélica. Quiero que anote esto, hermano. Ahí, si tiene alguna libreta, ya anótelo. Si usted pertenece a la iglesia adventista y solamente forma parte del grupo, pero no predica este mensaje de los tres ángeles, usted no es el tercer Elías. Porque según la profecía, el mensaje del tercer ángel, junto con el remanente,
representan el tercer Elías en la profecía apocalíptica y el último Elías que prepara el camino para la segunda venida de Jesús. O sea que si usted pertenece a una iglesia adventista donde le predican temas así como los que predican los católicos, o como los que predica Caixi Luna, o esos predicadores emocionalistas que les agarra de emocionarse y de filosofar en los púlpitos y congregar a más de 50,000 personas en un estadio para filosofar y hablar de superación, de psicología mental y de concentración trascendental. Eso no es el Elías, hermanos. Y quiero que quede claro esto. Si usted está en una iglesia, o si hablemos, no hablemos de iglesia, hablemos de usted y hablemos de nosotros mismos. Mira, si yo formo parte de una iglesia, de una congregación que tiene un nombre que se llama Adventista el séptimo día, allá en la pared, allá en la pared que dice Adventista el séptimo día, pero en los púlpitos no se predican los mensajes de los tres ángeles, ni tampoco usted los predica por miedo, no sé por qué no lo predica, usted no es parte del tercer Elías, porque mi Biblia dice que el tercer Elías predica un mensaje y son los mensajes de los tres ángeles. Porque es el mensaje del tercer ángel que prepara el camino para la segunda venida de Jesús, y ahí lo dice. Léalo. Inclusive, hermanos, por falta de tiempo, hermanos, no puedo darle muchas citas. Hermano, si ustedes quieren información, hermano, mire, tengo barbaridad de citas, hermanos, información masiva. Tengo una información masiva sobre esto, hermano. Hermanos, el tercer Elías representa un remanente que predica un mensaje especial. Y este mensaje prepara el camino para la segunda venida de Jesús, así como el mensaje de Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Jesús. El paralelo es sorprendente, hay un triple paralelo. Elías el Tisbita, Juan el Bautista y el tercer Elías. Ahora, hermano, un davidiano adventista me decía, uno de la vara del pastor me decía, hermano Rafael me decía, ¿por qué usted cambia la hilación del tema? Elías el Tisbita era un hombre, era literal, Juan el Bautista era literal, ¿por qué hoy lo transforma en simbólico usted? Tenemos que seguir la hilación, me decía, tiene que ser un hombre literal. Porque ellos buscan y buscan citas para torcerlas porque lo que quieren es defender a Víctor Tacho Butef. Le encanta. Y saben, hermano, que aquí vinieron, hace muchos años vinieron aquí a La Esperanza, los de la Bala Pastor querían arrastrar a los hermanos, querían dividir la iglesia, pero inmediatamente, aquí en la iglesia de La Esperanza, hermano, si ustedes vienen aquí a La Esperanza alguna vez, hermano, aquí para que los ancianos de aquí de esta iglesia permitan que alguien se vaya a subir al púlpito a decir una herejía, una blasfemia, aquí en la iglesia de La Esperanza hay hermanos estudiosos aquí, hermano. Aquí tenemos una iglesia nutrida con la sana doctrina. Aquí hay una iglesia, la iglesia de la Esperanza es una iglesia de que aquí inmediatamente detectamos cuando alguien está desviándose del mensaje. Así que los de la Val Pastor vinieron, hermanos, querían dividir la iglesia, inmediatamente nosotros los llamamos allá afuera y dijimos que aquí no podían venir a estar metiendo sus herejías y su falsa enseñanza. Así que dejaron de venir. ¿Por qué? Porque le pusimos un stop a eso. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Ahora, es bien importante que entendamos, hermanos, que el tercer Elías debe interpretarse simbólico. Porque Apocalipsis estamos tratando con símbolo. Porque si nosotros tomamos literal el tercer Elías, caemos en una terrible contradicción. Tendríamos que buscar a una ramera literal y a un rey político literal. Y eso distorsiona el mensaje. Supongamos. Vamos a aceptar lo que dicen las de la vara del pastor. El tercer Elías es un hombre. Ok. Ahora, dígame usted, ¿a dónde encontramos a la ramera? O sea que la ramera tiene que ser literal y se va a levantar otro rey literal como el rey Herodes y el rey Acá. Es absurdo. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Hermanos, la Jezabel ahora también es simbólica como Elías. Ustedes saben, hermanos, que la Jezabel de Apocalipsis 17, ¿saben quién es, hermanos? La gran ramera. La gran ramera es la Jezabel de la Edad Media. Hermanos, ¿quién es la Jezabel, hermano?
la Jezabel, que le va a hacer la guerra al tercer Elías, hermanos, ¿saben quién es, hermano? Es el papado. El papado es el que le va a hacer la guerra al tercer Elías. Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. La ramera o la Jezabel simbólica representa al catolicismo romano. ¿Escucharon, no? Repita conmigo. La Jezabel es el catolicismo romano. Ahora, ¿y el rey a quién representa? También es simbólico, porque estamos tratando con símbolo. El rey Acab y el rey Herodes, en profecía, es un símbolo, ¿saben de quién, hermano? De todos los reyes políticos con los que la ramera fornica, espiritualmente hablando. Noten que se lo estoy explicando sencillo para que lo podamos entender. La Jezabel de los días de Elías el Tisbita y la Herodías en los días de Juan el Bautista equivale a la ramera de Apocalipsis 17. El rey Acab en los días de Elías el Tisbita y el rey Herodes en los días de Juan el Bautista equivale a todos los reyes políticos con los que fornica la ramera. Y los falsos profetas de Baal, junto con la hija de Herodías, equivale a las hijas de la ramera. Mire qué sencillo, hermanos, entender esto. Sencillito. Yo quiero que, si no entienden esto, hermanos, así como lo estoy explicando, ya no puedo explicarlo mejor, hermano. Ya no puedo explicarlo mejor. Vamos a leer Apocalipsis 17 y vamos a leer hasta el versículo 5. Y vamos a hallar los tres integrantes, pero ahora vamos a ver el que son simbólicos. Porque el tercer Elías del tiempo del fin también es simbólico, representa un remanente. Así que los tres enemigos de Elías también tienen que ser simbólicos. Leamos con cuidado. Lean Apocalipsis 17 hasta el versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea que la gran ramera es la Jezabel del tiempo del fin, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto es simbólico, hermanos. Representa cómo esta iglesia apóstata controla a las muchedumbres, naciones y lenguas. Según el versículo 15, Apocalipsis 17:15 dice que las aguas representan muchedumbre. Porque es ilógico que podamos entender esto, que hay una ramera que se sienta literalmente en agua. Es absurdo interpretar así el símbolo. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Aquí están los reyes de la tierra, que equivalen a Acab y Herodes. Porque esta ramera fornica con todos los reyes de la tierra. Ahora, busquemos hoy las hijas, que es equivalente a los falsos profetas de Baal y a la hija. ¿Se acuerdan de que la hija le dijo a Herodes: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, pero la madre le había dicho ya que eso pidiera? ¿Recuerden Mateo 14 que leímos? Sí, ok. Y noten cómo dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla. Tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora, noten el versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que las hijas de la ramera equivale a la hija de Herodías y a los falsos profetas de Baal. ¿Cuántos captaron el mensaje, hermano? Porque el Elías del tiempo del fin, hermanos, es simbólico, representa un remanente
que predica los mensajes de los tres ángeles. Y los enemigos de Elías también son simbólicos. Una reina, una Jezabel, reyes políticos y las hijas de la ramera, que al final de la historia se van a unir en una coalición impía para perseguir al remanente, que son los 144,000, hermanos. La ramera va a perseguir al tercer Elías, que son los 144,000. Hermanos, la pregunta es, ¿qué clase de mensajes va a predicar el tercer Elías? Un mensaje de amonestación y de advertencia al mundo, los mensajes de los tres ángeles. Ahora, quiero que aterricemos con algo, hermanos. ¿Cuál era la alimentación del tercer Elías? Y aquí quizás a muchos no les va a gustar esto, hermano, que voy a decir, pero tengo que hablarlo. Recuerden, hermanos, de que al Elías del Tisbita se le cambió la alimentación. De primero comía carne con pan, después solamente pan con agua. ¿Sí? El Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, era vegetariano, algarrobas y miel silvestre. Era vegetariano. Ahora, el paralelo tiene que ser lo mismo. Si dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, el tercer Elías, que está simbolizado por un remanente, la pregunta es, ¿cuál será la alimentación del tercer Elías? Saben, hermanos, que el tercer Elías, hermanos, esto que voy a decir, hermanos, quizás a muchos no les va a gustar, pero voy a leer la cita para poder ampararme en la cita bíblica, en la cita del Espíritu Profecía. Hermanos, el tercer Elías también va a ser vegetariano, aunque usted no lo crea. El tercer Elías, hermanos, va a ser vegetariano, porque la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel. Hermanos, mire cómo mucho les gusta decir, hay que predicar el mensaje del tercer ángel, nosotros somos el remanente que predica el mensaje del tercer ángel, pero mire, muchos no les gusta tocar este punto, porque la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, y muchos adventistas no predican este mensaje de la reforma pro salud porque aún todavía comen carne. Interesante. Mire cómo dice. Maranata, página 22, párrafo 5. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Hermanos, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A un davidiano adventista o al Espíritu Profecía? ¿A quién tiene más peso? Estoy hablando con adventistas. Noten cómo dice. Lo que está haciendo aquí la sierva del Señor está amplificando lo que estamos estudiando en la Biblia. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo, así también este remanente va a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Otra cita, Consejo sobre régimen alimenticio, página 84, párrafo 1 dice, noten, hermano, los que han de preparar el camino para la segunda venida de Cristo son representados por el fiel Elías. ¿Quién es el tercer Elías? Los que van a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Y sigue siendo la cita. Así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo, también este remanente. Ahora, y noten cómo dice esta otra cita, historia de la redención. Historia de la redención, página 203, párrafo 1. Hermano, si ustedes quieren les mando todas estas citas, hermanos. Después, cuando termine de predicar esta presentación, yo les puedo mandar todo el artículo. Tengo una gran cantidad de citas donde Elena de White dice que el remanente, el que predica los mensajes de los tres ángeles, es el tercer Elías. Noten cómo dice esta otra cita. Historia de la redención, página 203, párrafo 1 dice, Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representa a los que saldrán con el espíritu y el poder de Elías para anunciar el día de la ira
y la segunda venida de Jesús. Estoy leyendo Historia de la Redención. Aquí va otra cita, hermano. Esta cita es más tremenda. Deseado a toda la gente, página 390, párrafo 2, dice: Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representa a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquellos que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cita ella 1 Corintios 15, 51, 53. Es evidente que serán los 144,000, hermano. El tercer Elías son los 144,000, porque son los únicos que van a estar vivos, que no van a gustar la muerte. ¿Están conmigo? Noten esta otra cita. Profetas y Reyes, página 169, párrafo 4, dice. Compartan, hermanos, este video, compártanlo. Profetas y Reyes, página 169, párrafo 4, dice: Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cita otra vez 1 Corintios 15, 51 al 52. Sin pasar por la muerte, como representantes de los que serán así trasladados. O sea que son los 144,000. La última cita para aterrizar, hermano, porque ya no aguanto la garganta. Consejos para la Iglesia, página 417, párrafo 1, hermano. Yo sé que hablar de la reforma pro salud, hermanos, que hay que alimentarnos correctamente, como Dios dice, que volvamos al régimen alimenticio original, es un tema que es quisquilloso para muchos adventistas, ¿no? Y que quizás por eso que casi no se predica en muchas iglesias, porque hay que admitirlo, hermanos, la reforma pro salud casi, no estoy generalizando, casi nadie la vive. Entonces, ¿cómo se va a predicar la reforma pro salud? Aunque es un mensaje que tiene que ver con verdad presente y es parte del mensaje que tiene que predicar el tercer Elías, la reforma pro salud. Noten, hermano, esta cita es tremenda. Y no quiero que se vayan a enojar conmigo, hermano. Quiero que acepten lo que está escrito. Porque muchas veces hablar de estos temas lo tildan a uno de legalista, que es fanático, fariseo, aunque le muestre uno la cita como dice. Consejos para la Iglesia, página 417, párrafo 5. Voy a respirar para leérselas, hermano, porque es terrible lo que dice. Noten cómo dice: los que esperan la venida del Señor. ¿Quién es el que espera la venida del Señor? El tercer Elías. Con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. ¿Cuántos cayeron de espalda, hermanos? ¿Adventistas? O sea que el tercer Elías también habrá dejado de comer carne, como el Elías el tisbita. Se le voy a repetir la cita. Está en Consejos para la Iglesia, página 417, párrafo 5. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará formar parte de su régimen. Siempre deberíamos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia Él. Tremendo, hermanos. Entonces, hermanos, no cabe duda que el tercer Elías es un remanente que predica el último mensaje de amonestación para este mundo. El último Elías es el remanente fiel que guarda los mandamientos y predica un mensaje distintivo que son los mensajes de los tres ángeles. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo que he predicado en esta noche, hermanos, no me lo saqué de la manga de la camisa. Biblia y espíritu de profecía. Si usted no quiere aceptarlo, es su problema, pero les acabo de citar la Biblia y el espíritu de profecía. El tercer Elías, hermanos, es un remanente. No todos en la iglesia, porque no todos en la iglesia predican este mensaje, ni lo viven, ni mucho menos la reforma pro salud. Casi nadie vive la reforma pro salud. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Nadie puede predicar lo que no vive. Entonces, hermanos, es evidente que el tercer Elías representa a un remanente que predica los mensajes de los tres
ángeles. Y entre ellos está la Reforma Pro Salud. Es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. Así que Dios me los bendiga, hermanos. La honra y la gloria haya sido para nuestro Dios, para que podamos nosotros siempre estar siempre conectados con el mensaje del tercer ángel, para que siempre podamos, hermanos, estar conectados con el mensaje del tercer ángel. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que lo hayan comprendido el mensaje. Si no hay ninguna pregunta, hasta aquí llegamos.